agradeciendo la presencia de todas y todos quienes hoy nos engalanan este evento, en este foro por el que ya han pasado diversos personajes de distintas voces y que nos han ilustrado sobre su pensamiento e ideas sobre México. Agradeciendo la presencia de Carlos Cruz, delegado general del Comité Nacional del PRI, de la diputada Verónica Flores, presidenta del PRI Guadalajara, de los diputados federales Miguel Monraz y Gustavo Macías, de nuestro amigo Fernando Garza, nuestro amigo Jorge Arana, de don Moisés Goldberg, de mi amigo Carlos Orozco, ex candidato a gobernador por el PRD, de nuestros compañeros del 58 Legislatura Federal, compañeros también de Alfonso Guajardo, y en general a todas y a todos quienes han aceptado acompañarnos hoy, dejando a un lado ocupaciones, tareas, labores, para venir a escuchar a nuestro invitado especial. Ildefonso Guajardo, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su presencia. Muchas gracias. Muy destacado economista mexicano, varias veces legislador federal, legislador local, secretario de Economía con el presidente Peña Nieto, negociador del TIMEC. Coincidimos en la 58 legislatura y comentábamos que en este proceso del Frente Amplio por México hay 4 excompañeros diputados federales de la 58 legislatura que son aspirantes concurrentes, que son parte de quienes están buscando ser la solución para un México posible. Además de Ildefonso Guajardo, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Silviano Urioles, conejo del PRD. Un México posible, dice el título de la charla que hoy nos habrá de brindar Ildefonso. Un México posible que seguramente debe ser con un cambio radical de lo que estamos viviendo hoy, de lo que nos aqueja en esta época aciaga para el país. Un México posible sin violencia, sin negligencia, sin la corrupción que hoy se vive, con paz, con seguridad, con estrategia de gobierno, con políticas públicas adecuadas, con visión de futuro, con políticas públicas para atraer la inversión y generar empleo, productividad, competitividad, sin falacias ni engaños, con un superpeso que provoca un problema grave para exportadores y para quienes reciben sus recursos de allende la frontera, pero sobre todo un México posible sin engaños, sin mentiras, sin traiciones, sin fraude y sin que existan gobernantes a los que les importe un comino que la ley sea la ley. La ley es la ley y si no les agrada hay mecanismos para modificarla, pero afortunadamente han existido los diques en el Legislativo Federal que han impedido transformación nociva hacia el retroceso brutal. Y afortunadamente también cuando han intentado modificar lo sustancial, lo que nos tiene en pie como nación, que es la legalidad y el Estado de Derecho, hemos tenido el respaldo de la Suprema Corte con la ministra Norma Piña al frente, a quien le enviamos un aplauso desde aquí. Y le decimos a la y los ministros, gracias porque no se han doblado. Gracias porque han mantenido ante todo
el conocimiento y el amor a México frente a amenazas. Y espero que no se doblen. Como esperamos que no se doble nadie en lo que sigue y que sí tengamos pronto un México posible, un México ideal, sobre todo un México confiable. Muchas gracias, Ildefonso, por estar aquí. Te invito a pasar a este escenario. Bienvenido. Gracias. Bueno, primero y antes que todo, agradecerles y además me sorprendieron cuando Chava me dijo que ustedes empezaban a llegar desde las 7:30. La verdad dije, qué sorpresa de que haya un grupo tan activo, que tan temprano se ha convocado, y me lo demostró porque ya para cuando llegamos aquí, cerca de las 8, pues más de la mitad de ustedes ya estaba con nosotros. Y los felicito porque ustedes han logrado desde Jalisco una presencia nacional indiscutible. La labor que han hecho alrededor de esta pluralidad resuena y se siente no solo en los likes de Face, sino en la acción directa, en haber entrado a someter controversias, a poner posicionamientos en la defensa de la Corte. La verdad es que este activismo debería de replicarse por cientos de veces en el territorio nacional. Y déjenme empezar por hacer una reflexión antes de hacer un recuento sobre la situación del país y cuál debe de ser la vía del futuro. Esta reflexión nos lleva a que este es el primer evento que se realiza después de que se ha formalmente lanzado el Frente Amplio por México. Y nos debe de llevar a que finalmente todos los aspirantes que pasamos por aquí lo dijimos: queremos un proceso de primarias que no necesariamente pase por las internas y los estatutos de los partidos. Y ese primer efecto se logró. Iniciamos un proceso de primarias, su registro a partir del 4 de julio de la próxima semana. Y en ese proceso, donde finalmente se pone un boleto de entrada, afortunadamente lejos del 1,000,000 de firmas que se había comentado, porque yo fui uno de los que critiqué el 1,000,000 de firmas. Si se exige 1,000,000 de firmas, es haberle metido un mecanismo perverso al proceso, porque si yo junto mi 1,000,000 de firmas, es el requisito constitucional para ser candidato independiente en la contienda constitucional. Eso incentiva que si se enoja alguien en el proceso, nadie lo podría parar para registrarse como candidato independiente, ir en contra de lo que debe de ser esta unidad para poder sacar a Morena de Palacio Nacional. Así es que finalmente ese requisito quedó en 150,000 firmas. Hay gente que critica y que dice que el mecanismo de firmas y de registro en la plataforma para la primaria con urna electrónica en el 3 de septiembre, pues puede estar favoreciendo a los partidos políticos. Yo creo que esta es la gran oportunidad para demostrar que la sociedad civil no partidizada es más grande que los partidos políticos. Porque al momento que la plataforma está abierta para que se registren simpatizantes, miembros de los partidos políticos, pero está abierta también para que se registren ciudadanos sin filiación partidista, para poder engrosar el padrón que deberá de representar la voluntad de la sociedad justamente el 3 de septiembre. Así es que organizaciones como las que ustedes han logrado crear
va a mandar un mensaje contundente, porque estoy seguro que el registro en la plataforma de Jalisco va a ser uno de los registros muchísimo más efectivos a nivel nacional. Y si alguien le tiene miedo, de los que estamos por inscribirnos, a que alguien pueda manipular esto, solo basta con la decisión de la ciudadanía para claramente imponer el deseo que ustedes tienen de quién creen que sea el más competitivo o la más competitiva. En este proceso, finalmente, concluiré esta primera cápsula que me pareció pertinente, porque esta es la primera reunión después de que se lanzó el Frente. Que no se nos olvide, el Frente Nacional por México no es tan simple como en las matemáticas. En las matemáticas siempre 1 más 1 más 1 da 3. En la política, el Frente Amplio, PRI más PAN más PRD, no es la ecuación simple de sumar a 3 partidos políticos y su militancia. Es entender que los partidos políticos tuvieron la sensibilidad de abrirse a la participación de la ciudadanía, y el Frente es mucho más que la suma de 3 partidos políticos. Pero un elemento fundamental: esto no se va a tratar de una alianza electorera con motivos de posiciones. Tenemos que poner en la mesa algo que es tan importante como el proceso de selección del mejor o la mejor, y es la construcción de un programa de gobierno de coalición. Y quiero dejarles muy claro esto: la construcción de un programa de gobierno de coalición no debe ser responsabilidad única de los partidos políticos. Tienen, así como están participando, tienen que tener representatividad en la mesa que va a construir la propuesta del país que queremos. Y les digo por qué. Porque en la propuesta tenemos que crear el México que queremos. En la propuesta tenemos que corregir el fundamento estructural del Estado mexicano. Pero en la propuesta también se tiene que leer el mexicano esforzado, el obrero, el trabajador, el agricultor. Debe de haber en esa propuesta un cachito para cada quien. Tenemos que ser capaces de que todos nos leamos en el diseño de país que queremos construir. No podemos seguir enganchados con los debates que fácilmente hemos ganado. El aeropuerto de Santa Lucía, pues aquí no tengo que convencerlos del desastre que es. Pero lamentablemente el presidente nos tiene enganchados en debates superficiales. Son, sin duda, terribles para el impacto presupuestal. Pero al fin del día, el trabajador que está esperando su transporte público en Nuevo León por hora y media a 40 grados de temperatura y se tarda 3 horas y media y 4 ir y venir a su trabajo, él quiere soluciones para el problema de viabilidad de su zona metropolitana. Él reclama que no solo se subsidie el metro de la Ciudad de México, sino también se mejoren los sistemas de transporte colectivo de todo el país. En ese programa se tiene que leer la madre soltera que tiene que sacar a 4 hijos adelante en este proyecto y ve con tristeza que los recursos de transferencia muy bien le llegan a adultos mayores, muy bien le llegan a jóvenes, que es medio cuestionable el efecto final. Pero ¿qué pasa con esos 4 pequeños que su madre los deja para poder ir a sacar el sustento y que no tienen un apoyo, y es la generación futura que tenemos que invertirle? Entonces, no se nos olvide que nuestro trabajo no va a terminar en seleccionar el o la campeona que nos va a representar, y espero ser yo el que lo represente. Pero, gracias. Pero aquí tenemos que tener presentes 2 cosas. El trabajo tiene que empezar hoy para contribuir a construir esa visión de país que queremos en la conformación de un programa de gobierno de coalición donde todos estemos representados y comprometidos.
el programa de gobierno de coalición nos va a asegurar que las decisiones no van a depender de la iluminación de un individuo que cree que tiene todas las soluciones. Va a ser una ruta y una brújula para tomar decisiones permanentes sobre los problemas de fondo de este país. Y el segundo elemento, este proceso no es para elegir el caudillo o la caudilla que nos va a salvar. Este proceso es para elegir a quien va a aglutinar toda la fuerza, todas las ideas y toda la participación. No se nos olvide que parte de ello es tener a las mejores mujeres y los mejores hombres en la responsabilidad, donde el ingrediente de profesionalismo y eficiencia debe ser el 95% y el de lealtad sumisa el 0.001%. La lealtad sumisa no le sirve a México. Me da muchísimo gusto que en este contexto Salvador tenga el honor de dirigir esta organización, donde simplemente al saludarlos, saludar a mis compañeros de la 58, del PAN, del PRI, y que realmente están muy involucrados en este proceso. Gracias por estar aquí, por acompañarme, mi delegado del partido aquí en Jalisco. Encontrarme a compañeros de Acción Nacional de la legislatura 58 fue en el año 2000 y todavía estamos conservaditos, todavía no nos vemos tan trotados. Enrique Villa, Chema, Rafa, Jorge, Jaime, gracias conjuntamente con mis amigos priistas de estar por aquí. Y sobre todo, dos compañeros que están sufriendo conmigo todos los días, Gustavo Macías y Miguel Borrás de Acción Nacional, que todos los días estamos en la defensa de la Constitución en la Cámara de Diputados. Gracias y gracias por formar parte de esta coalición legislativa. Diputada Verónica Flores, presidenta del PRI en Guadalajara, gracias por acompañarnos, diputada. Gracias por estar aquí. Y sin duda, Cecilia Carrión, gracias también por acompañarnos. Gracias. Déjenme, después de hablar de algo que era inminente que teníamos que platicar, iniciar. No podemos hablar del futuro sin reconocer de dónde venimos y las fallas que hemos tenido en el pasado. Estamos hoy donde estamos porque al haber transitado por el poder durante más de 30 años, hicimos cosas buenas, políticas públicas que funcionaban, pero también hay que reconocer que se cometieron muchísimos errores. Y déjenme empezar por el fundamental. Hoy de lo que padecemos y nos quejamos todos los días es del presidencialismo excesivo. Es de que el diseño de la estructura del Estado mexicano le da al presidente poderes que anulan en muchos casos a los otros poderes. Les doy un ejemplo muy sencillo. En la Cámara de Diputados, gracias a su voto, el 45% de la Cámara es de oposición y el 55% de la Alianza de Morena. Cuando queremos llamar a cuentas a un secretario de Estado irresponsable, como puede ser el de Salud, si la mayoría vota por un voto más que no venga, no va. Si la mayoría no quiere abrir una comisión de investigación para encontrar el responsable de los 40 inmigrantes quemados en Ciudad Juárez en las manos del Instituto Nacional de Migración, si vota 50% más uno, no va. La pregunta es, ¿el derecho que tiene la mitad de los electores de este país de que le rindan cuentas es suprimido por una mayoría que levanta el voto por indicaciones que vienen de Palacio Nacional? No podemos seguir en la estructura del Estado mexicano con esas reglas del juego. Tenemos que fortalecer el balance que genera el legislativo en este proceso. Pero ese error no cambió con esta transformación. Se está abusando de él ahora. Pero tuvimos la oportunidad de haberlo cambiado nosotros cuando fuimos gobierno. Y no lo cambiamos por la mezquindad de no perder
el control de las decisiones, porque siempre se pensó, es que si quiero sacar la reforma X o la reforma Y, necesito poder influir en el Congreso. Pero nunca pensaron el día que un individuo mitómano irresponsable iba a llegar a hacer un mal uso excesivo de ese poder. Y hoy el reto de entrada es cómo transformar al Estado mexicano. Y ahí empezamos el viacrucis. ¿Qué pasó durante los 70 años de hegemonía del PRI? A nadie nos tienen que explicar cómo nació mi partido. Nació como una necesidad postrevolucionaria para darle estabilidad a este país. Mientras Bolivia, Argentina, muchos países de Sudamérica cambiaban cada 2 años de líder, en México se tuvo una estabilidad de 70 años que, como todo partido hegemónico, tuvo sus claroscuros. Se crearon instituciones importantes, se creó la seguridad social, se fortaleció la educación pública y sus conceptos, se lograron instituciones que permitieron la movilidad social. Y ahí es cuando nuestras historias personales se empatan con la historia de este gran país. Muchos de ustedes lo saben, pero otros no. Mucha gente cree, porque mi trabajo ha sido empresarial, yo vengo de una cuna de pañales de seda, todo lo contrario. Yo soy hijo de un hombre que su primer empleo fue cartero. Su segundo negocio fue una pequeña tienda de abarrotes en el centro de Monterrey. Todos los 6 hermanos fuimos a escuelas públicas. Somos producto de la universidad pública. Y logramos, en mi caso, tener la preparación suficiente a través de becas de CONACYT, que hoy las han eliminado totalmente. Mis padres, hasta el último día de su vida, recibieron puntualmente sus medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es entendible que en un proceso de educación de calidad y de un gobierno que responda a las necesidades de su gente para emparejar el piso, hay condiciones de desarrollo. Por eso, a pesar de que empezamos desde abajo, llegamos a ser secretarios de Estado, frente a compañeros míos que nacieron en otras circunstancias, que pudieron haber ido al ITAM a estudiar economía, que tuvieron los recursos para ir al extranjero. Que 2 mexicanos de origen tan distinto puedan llegar al mismo punto es gracias a entender la obligación que el Estado mexicano tiene para poder invertir en educación, en salud y en condiciones básicas para el desarrollo de la gente. ¿Qué nos pasó? El partido hegemónico tenía que llegar a su nivel de agotamiento, porque el poder concentrado, queramos o no, va a generar excesos. Y en el 2000, la sociedad mexicana, contra los poderes fácticos, contra la mafia del poder, contra el control de las instituciones, gracias a la transformación democrática de México, salió a las calles y puso en la mesa la primera alternancia. Por eso cuando me dicen que no se le puede ganar a Morena, me río. Y me río porque el presidente sabe que si la gente se decide, esto va a cambiar. Con sus 22 estados, con su influencia en la presidencia del IFE, si la gente toma la determinación, va a sacar a Morena de Palacio Nacional. Y eso está en sus manos. Pero hay que entender algo fundamental. Ustedes vieron la elección del Estado de México. Y ustedes, por lo que me di cuenta, no son ciudadanos promediamente informados. Están tremendamente informados y han analizado las cosas a fondo. El abstencionismo en la votación del Estado de México no fue diferente entre sectores económicos. Fue tanto en clases en ingresos bajos como en los ingresos altos. La diferencia estadística fue marginal. ¿Por qué la gente no salió a votar en el Estado de México? Primero, y esa es una buena noticia para nosotros, la gente, aún aquella
que todavía aprueba al presidente, reprobó ya sus resultados como gobierno. Vean la última encuesta de GEA. El presidente sigue teniendo una tasa de aprobación del 60%, pero su gabinete está reprobado. Sus resultados están reprobados. La gente reclama la falta de resultados. Entonces, esa gente, aunque es medio filo amlista, no tuvo el entusiasmo para salir a respaldarlos. Ahí les va la mala noticia. Los que debieron de haber salido para respaldar la alianza opositora, tampoco salieron, porque no los convencimos de lo que estaba enfrente era una nueva ruta para definir un proyecto distinto. La lección para nosotros es que tenemos que convencer que lo que está en la mesa no es decir, Morena lo está haciendo muy mal, lo hacíamos mejor antes. Si el mensaje es, antes estábamos mejor, vamos a perder. Tenemos que convencer que lo que está en la mesa es el diseño de un futuro diferente. Y ahí les va la semilla de esa oferta. Primera transición, primera alternancia, 2000. Segunda alternancia, 2012. Tercera alternancia, 2018. Ninguna de esas alternancias ha cumplido lo que se comprometió. Ninguna ha transformado a México. Y esa es la clave que tiene que estar en la mesa. Lo que tenemos que ofrecer es que por una vez y todas, este país presente una reforma de Estado. Yo sé que eso no puede ser el mensaje político para la gente, pero este es un mensaje que ustedes van a entender y que se puede traducir en un mensaje atractivo. Un sistema judicial que, si bien orgullece la Suprema Corte, ustedes y yo saben que la justicia en este país todavía no logra dar frutos para tratar a todos los mexicanos por igual. Nos encontramos casos de aplicación de la justicia que no tienen sentido. La persecución de un chico de 17 años que le encuentran un par de churros de marihuana en la bolsa y está en el bote. Pero por otra parte, puede haber un empresario importante que tiene control sobre un juez de distrito y trae una deuda multimillonaria de 500 millones de dólares y a sus acreedores no les quiere dar la información financiera de su grupo. Y un juez toma la resolución de que no tiene obligación de transparentar la obligación financiera, actuando con falta de Estado de Derecho contra aquellos que confiaron de depositar sus ahorros en un proyecto empresarial. Mientras México no tenga un sistema judicial, primero, que sea parejo para todos, que un gran empresario no las pueda contra un pequeño o mediano empresario, donde haya capacidad en el sistema judicial de eliminar por completo todo lo que tiene que ver con la elusión de la justicia y la falta de acción para poder darle castigo a los responsables. Eso es un elemento que nos tiene destruidos en el Estado de Derecho. En ese esquema, el fortalecimiento que nos lleva es para una vez por todas pensar que México debe estar dirigido no por un caudillo, por un grupo, un equipo que dé resultados y que responda a la voluntad de la gente. Ahora, ¿cómo se traduce esto en resultados y en decisiones? En el sector salud, este país arrancó en las épocas de la industrialización creando un sistema de salud que era un derecho laboral. Hoy, el derecho laboral por la salud ya no nos alcanza. Tenemos que garantizar el derecho universal. Es increíble que López-Gatell haya mandado una iniciativa para eliminar la norma oficial mexicana en los tratamientos de enfermedades crónicas. ¿Para qué lo hace? Para evadir las responsabilidades del sistema de seguridad social e incumplir a cabalidad los servicios del sistema de salud. Hoy México
gasta apenas 3%, 3 centavos de cada peso de presupuesto del Producto Interno Bruto en el sistema de salud. Países comparables están gastando 6%, el doble. Es evidente que tenemos que migrar a un sistema de salud comprensivo. La destrucción del Seguro Popular, ustedes ya vieron lo que pasó. El famoso instituto que crearon, el INSABI, nos acaban de pedir que lo eliminemos porque fue un fracaso absoluto. En el sistema de salud estamos en el momento más crítico de la historia de México. El país con mayor nivel de casos de diabetes. El país con mayor nivel de casos de enfermedades cardiovasculares en términos proporcionales. Y la medicina preventiva en este país no existe. Una de las cosas que te das cuenta cuando tocas puertas en tus campañas es encontrarte a un hombre de 58 años incapacitado en su casa porque le cortaron un pie. Un hombre que su vida productiva se frenó porque no tuvo la capacidad de tener acceso a medicina preventiva. Eso impacta en la capacidad productiva del país. Una reflexión que ustedes debieron ya tener en la mente es la reflexión en educación. En la pandemia me tocó hacer reuniones de Zoom con colectivos de escuelas públicas en barrios vulnerables, con padres preocupados y esforzados por mantener a sus hijos en el sistema escolar. Nunca entendí cómo un presidente como el que tenemos no haya llamado a la mesa presidencial a los dueños de las compañías de internet para poderles exigir un producto de 100 pesitos para que los alumnos de escuelas públicas siguieran conectados. Las pobres madres de familia sacaban sus 30 pesitos, 40 para comprar tiempo aire carísimo para que sus hijos pudieran mandar las tareas. El resultado de eso y la pésima idea del gobierno de poner televisión unidireccional en la educación me recordó la telesecundaria de los 80s. Cuando yo era joven existía la telesecundaria. No hay interacción, no rediseñaron los programas. ¿Qué pasó? Altísimo nivel de retraso y de deserción. Aquí están mis compañeros diputados de esta legislatura. No le han puesto un solo peso para cubrir el rezago educativo. Las consecuencias de eso las vamos y las estamos pagando muy rápido. A la hora que busquemos mano de obra calificada, de gente que tenga capacidades de lectura, matemáticas y comprensión, no la vamos a encontrar. Hoy platicaba con Chema, un joven emprendedor que está en el área de restaurantes, está batallando infinitamente para contratar quien le ayude en los restaurantes. ¿Por qué? Porque tiene el efecto doble, el efecto de jóvenes que no están en la capacitación y en el proceso, pero también tiene otro efecto importante, el efecto de los programas para jóvenes, que en lugar de ser un apoyo para alentarlos a ser productivos, son un apoyo para alentarlos a estar en casa, comprar tiempo aire y no utilizar productivamente su tiempo. Y les doy un ejemplo. Como secretario de Economía, cuando traíamos una armadora como BMW, le metíamos lana a los programas de capacitación. Contratábamos a 50 jóvenes, 100 jóvenes de los CONALEPs del área rural de Guanajuato, hijos de agricultores, de ejidatarios. Le metíamos la mitad de lana del gobierno y la mitad de la empresa para prepararlos. Terminaban, contrataban al 80%, los mandaban capacitar a Alemania. Regresaban de Alemania, podían trabajar y estudiar escuela nocturna de ingeniería mecatrónica. En un periodo de 10 años, un joven que su abuelo les había heredado un ejido de 2 hectáreas, podía estar con su familia con un ingreso decente, buscando hacia un mejor futuro a partir de una clase media consolidada. Hoy, con jóvenes construyendo futuro, el joven hace como que trabaja, la pequeña empresa hace como lo contratan, el administrador del programa se clava una lana, le da 3,000 al joven y le da 3,000 al empresario y nadie sale del hoyo donde está. Entonces, sí hay que apoyar los programas sociales, sí hay que impulsarlos, pero con objetivos muy precisos. Yo sé que aquí habemos muchos que ya llegamos a los 65
Y estoy seguro que muchos estamos recibiendo, yo en mi caso, obviamente no lo recibo, pero mis hermanas no querían recibirlos y les dije, recíbanlo, no le dejen a este señor más dinero para tirarlo. Y lo que hacen con lo que reciben mis hermanas, se lo donan a una gente cercana para que sus hijos se apoyen en la escuela. Pero el problema del programa del adulto mayor es que San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde están los hombres y las mujeres más ricas de México, todos reciben el programa del adulto mayor. Es ilógico cuando hoy hay colas para el programa que no les llegan sus recursos y que no tenemos capacidad de llegar. Y en este concepto de apoyo, yo creo que todos los aspirantes les hemos dicho a ustedes nuestra posición. No vamos a decir críticas a poder darle a la gente todo el apoyo posible. Tenemos que hacer eficiente ese apoyo, pero decirle a la gente, hoy el gobierno te da 1,700 pesitos o 1,900 cada mes, pero por otra parte, el IMSS dejó de surtir 45 millones de recetas. Hoy hay 15 millones de mexicanos que ya no tienen cobertura ni del Seguro Popular ni de la cobertura de medicamentos del IMSS. La propuesta es, tienes derecho a recibir tu pensión, pero también tienes derecho a servicios públicos de calidad. Y esa combinación, sin duda, es la que la gente está esperando para poder realmente construir un mejor futuro. Quiero, sin duda, dejar un buen espacio para escuchar sus opiniones, pero déjenme, ustedes me conocen en el área económica y es donde ustedes me han seguido más en mi carrera. Pero antes de entrar de manera muy eficiente y rápida al área económica, no hay país viable ni país posible si no podemos garantizar la seguridad de los mexicanos. Todo lo que vengamos aquí a proyectar sobre el futuro pasa por rescatar a México de las manos de los grupos criminales. Y hay varios candidatos o aspirantes que dicen, yo no soy experto. Lo que se requiere aquí es tener claridad de ideas. Lo que se requiere aquí es tener compromiso, valentía y sentido común. Y les digo que como secretario de Economía tuve que entrarle al tema desde un aspecto, el crimen económico. ¿Qué es lo que nos ha pasado tristemente en este México nuestro? Y no les voy a enseñar nada en este tema a una sociedad que ha enfrentado traumáticamente diferentes etapas frente a la invasión del crimen organizado. Primero, empezaron a intervenir en el tráfico de migrantes, robo de combustibles. En las pequeñas comunidades, como observamos en Michoacán, donde mataron ayer a un líder de la autodefensa, controlan el mercado de consumo. Ahora le ponen impuestos a las cosas de los criminales. Ahora son gobierno. Controlan la trata de blancas. Controlan en las pequeñas municipalidades los contratos de obras públicas. Es un cáncer que lo hemos dejado expandir. Lo primero que tenemos que hacer es replegarlos a las áreas originales, no aceptar que estén ahí, pero tenemos que recuperar territorio. Y la primera parte de ese territorio es afectar los chorros de dinero que consiguen por la invasión de otros terrenos de actividad. Y les pongo un ejemplo muy claro. Cuando un grupo contrata a gente humilde en una colonia popular de Puebla para parar el ferrocarril Veracruz-Puebla, los hemos visto en las páginas de los periódicos donde están robándose petroquímicos granulados, potileno, como se llame, a paladas. La primera pregunta que uno se hace es, ¿para qué le sirve a una señora estarse robando un petroquímico? Pues un mafioso los contrata. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántas empresas en México pueden utilizar ese producto? Le sobran dedos de las manos para saber quién puede comprar en el mercado negro ese producto. ¿Qué no sería más fácil una investigación inteligente
para desbaratar el comercio y mercado negro de los productos robados. Pero ¿por qué no somos efectivos? Porque estamos infiltrados, porque hemos dejado que la corrupción invada los niveles de responsabilidad. Tenemos que empezar con la convicción de recuperar la confianza y las pruebas de seguridad de que nos ayuda al combate del delito. Segundo, tenemos que ir recuperando terreno para quitar el chorro de financiamiento. Y una vez que logramos avanzar en ese proyecto, tenemos que decir clarísimamente a las bandas: yo voy contra todo ilícito, pero tengo mis prioridades. A los que más voy a perseguir y a perjudicar son a los que se metan con las actividades ordinarias de la sociedad civil. En segundo lugar, iré con aquellos que estén usufructuando por migrantes. Y así sucesivamente. Los criminales aparentemente no tienen cerebro, pero sí piensan en términos racionales. Si yo voy a enfrentar la fuerza del Estado mexicano, y va a ser menos contundente si yo me quedo en mis actividades básicas, vamos a empezar a poder lograr una recuperación del terreno. Si andamos como locos sin ton ni son, haciendo pactos con el crimen organizado, esto nunca se va a acabar. Pero empieza por la determinación del principal poder, que es la presidencia de la República. Y abrazos, no balazos, y voy a hablar con sus abuelitas y con sus mamás para que se porten bien. Esa, obviamente, es una caricatura de un jefe de Estado. Finalmente, en el término internacional, el presidente, y en el término económico, ahora resulta que López Obrador usa con mucho orgullo indicadores neoliberales. Nos presume a cada rato su superpeso. Un peso ayer a 17.20 más o menos. Y nos dice que ese es un signo de lo bien que está haciendo las cosas. Déjenme decirles lo que significa un peso a 17.30. Como cualquier bien, el dólar se determina por la oferta y la demanda. Nuestras exportaciones, que han sido muy exitosas, gracias al TEMEC, las remesas que reflejan lamentablemente que muchos mexicanos tuvieron que buscar otra oportunidad, el turismo que repuntó de nuevo afortunadamente después del COVID y ahora se está desacelerando. Pero hay un elemento que es muy riesgoso. Cuando aquí la deuda pública mexicana está pagando una tasa cercana al 12% y en el nivel internacional paga menos del 5%. A los mexicanos nos está costando del presupuesto 8 puntos porcentuales el costo de financiamiento de la deuda pública. ¿Cuántos hospitales se pueden construir con eso? ¿Cuántas atenciones para gente con cáncer? ¿Cuánta capacidad para mejorar el sistema escolar? Cuando el diferencial del tipo de cambio es tan extremadamente alto, claro que vamos a tener un peso fuerte, pero el costo tenemos que impactarlo en menores oportunidades para los que lo necesitan y sobre todo, pregúntenle a los exportadores que son los que han mantenido esta economía. Sus costos en el país han aumentado con la inflación y sus ingresos han disminuido de un peso que estaba a 20 a un peso que está a 17.50. Prácticamente han perdido entre un 15 y un 20% de sus ingresos nacionales. Y díganme qué parte de la economía es la que mejor ha estado funcionando. La de exportación, gracias al TEMEC. Así es que si el presidente no toma conciencia de que esta determinación nos va a costar demasiado, vamos a tener problemas y ya los empezamos a tener. Saludé a mis amigos agricultores, a quienes les desmantelaron el sistema de incentivos al sector agrario. Este gobierno yo lo considero bipolar, porque por un lado dice que quiere la seguridad alimentaria y por el otro lado hace todo lo contrario para garantizar la seguridad alimentaria.
En el caso de los granos y el maíz, teníamos un programa en el cual se podían comprar coberturas. ¿Qué es una cobertura? Que cuando usted va a sembrar y sabe cuánto le va a costar la siembra, pueda asegurar la venta de su producto. Si el mercado llega a bajar, usted ya se protegió con una cobertura para que le paguen un precio mayor. Es como comprar un seguro. Antes existía donde los empresarios pagaban la mitad y el gobierno apoyaba con la mitad. El presidente decidió eliminar las coberturas y es justamente lo que pasó. La caída del dólar, la caída de los precios internacionales del grano nos tienen devastado todas las zonas graneras de México porque no hay manera de recuperarlas. En la negociación del tratado tuvimos sin duda uno de los grandes retos. Y aquí cierro diciéndoles, ¿qué le deben de pedir ustedes a los aspirantes que han venido aquí a buscar su apoyo? Le deben de pedir 3 cosas fundamentales. Primero, experiencia todoterreno. Que hayan estado en los niveles más importantes, en las negociaciones internacionales más riesgosas para salvar el futuro de un proyecto de integración de América Latina, como en mi caso, o cualquier otro proyecto valioso para el país. Deben de pedirles experiencia en el terreno, haber sido electos en la diputación local, haber tenido experiencia de poder escuchar a la gente y transformar sus deseos en política pública. Deben de pedirles una total integridad y transparencia, que sean capaces de presentar abiertamente sus declaraciones patrimoniales y sus cuentas. Y aquí, para un servidor, a mí ya me la quisieron hacer. Al presidente no le gustó mi campaña en Nuevo León y se me vinieron encima y me hicieron los mandados, porque lo que estaban observando eran puras boberas que quisieron sacarse de la manga. A mí ya me investigaron internacionalmente, nacionalmente, no me encontraron nada fuera de mis declaraciones patrimoniales y eso es fundamental. Quien quiera encabezar esta alianza tiene que ser de una transparencia más grande que el agua, porque no podemos arriesgarnos a que nos lo tumben en un proceso. Y finalmente, ayudaría mucho que quien nos represente tenga una experiencia de vida que hace creíble lo que quiere. Una experiencia de vida en la cual pueda tener una certeza y una convicción que el futuro de este país solo lo vamos a lograr prósperamente si invertimos en educación, si invertimos en futuro, si invertimos en salud y si podemos, sobre todo, invertir en tener las instituciones del Estado mexicano más fuertes que garanticen el respeto a nuestras libertades y a nuestra vialidad de futuro. Les agradezco muchísimo que me estén acompañando esta mañana y me encantaría iniciar. Gracias. Muchas gracias por la tan ilustrativa exposición. Hay un bloque que obviamente por tu condición de economista relevante y por haber sido negociador del TIMEC, son comentarios que deben desahogarse. Y hay uno que consulta si consideras que fue exitosa la negociación para pasar del Telecán al TIMEC y si ¿qué hay de cierto en que no se resolvió de la mejor manera lo laboral y lo automotriz? En el mismo esquema del TIMEC, si el arancel que el presidente acaba de dictar a la importación del maíz genera una violación al TEMEC,
Y si en un futuro inmediato se podría consolidar una zona económica de América del Norte similar a la que existe en Europa. Okay. Muy bien. Bueno, primero, déjenme decirles que cuando llegamos en el 2012 a la responsabilidad, traíamos definitivamente como proyecto, después de haber trabajado con el sector empresarial durante la campaña, una visión muy clara. Gozábamos de un tratado de libre comercio en América del Norte que realmente había transformado de manera importante el país. Pero, con todo el éxito, fui parte del primer equipo de negociación en el 91, con todo el éxito de haber multiplicado exportaciones por 8, de haber aumentado muy significativamente la inversión extranjera, de haber transformado la geografía del país, donde en el Bajío, donde antes había solo vacas y ranchos y gallinas, ahora había clústeres del sector aeroespacial, del sector automotriz. Pero, sin duda, ese tratado se había quedado corto en algo. Sí creamos 2 millones de empleos manufactureros bien pagados, pero cuando ustedes revisan, lo que no hicimos fue liberar el sector de energías. Lo que no hicimos es abrir la competencia en el sector financiero. ¿Qué resultados tuvo el no haber hecho esa tarea? Cuando ustedes ven los ganadores, generalmente los ganadores fueron las grandes empresas. Empresas que no querían libre comercio. Mis paisanos en el sector de autopartes, que ya estaban fuertes antes del tratado, no querían competencia. Ahora el Grupo Alfa, a través de su empresa de cabezas de motor, en lugar de perder, ganó y tiene plantas en todo el mundo. El grupo de los Zambrano se creció de una manera increíble a nivel global porque demostramos que los empresarios mexicanos pueden competir. Pero ¿qué pasó en el 94 cuando empezó el primer NAFTA? A los grandes empresarios, para ayudarlos a competir, se les dio acceso a autoproducir su electricidad. Pero el pequeño y el mediano empresario tenía que comprarle la electricidad a CFE. Así es que su competencia en Texas pagaba la mitad de lo que el pequeño y mediano pagaba en México. El gran empresario mexicano e internacional iba a financiarse a los mercados financieros extranjeros con tasas de interés del 3 o 4%. Los empresarios medianos y pequeños mexicanos que no tenían crédito internacional tenían que pagar tasas de interés del 12, 13, 14%. Entonces, el piso no estaba parejo. Por eso el resultado del primer tratado fue extraordinario, pero no impulsó la columna vertebral de este país, que son las pequeñas y las medianas empresas de México. Por eso era necesario dar un paso adelante y hacer las reformas necesarias para emparejar el piso. Y eso ocurrió con la reforma eléctrica del 14. Y eso ocurrió con algunas modificaciones que no fueron suficientes para garantizar la competencia en el mercado financiero. Y entonces vino la negociación del TEMEC, en donde pusimos atención a que el siguiente capítulo de la historia de la integración también beneficiara a las pequeñas y medianas empresas. Pero está basado en las reformas estructurales que el presidente se ha dedicado a combatir. Lo que me da mucha tristeza es que el presidente no piensa que ayudar a los pobres es ayudar a través de la generación de una riqueza productiva. Ayudar a los pobres es ayudar al pequeño emprendedor que tiene 5 empleados y que le va a ir mejor si podemos nivelarle el terreno de juego. Y en ese sentido, la segunda negociación fue crucial. En el TEMEC hay elementos radicalmente positivos. Nos pusimos como objetivo dejar que el presidente con pelo naranja se levantara en las mañanas y tuitara lo que quisiera. Como negociador dije, si yo me clavo en responder todas las onceras que se levanta a decir amenazantes, voy a perder el objetivo. Uno tiene que tener muy claro a dónde quiere llegar.
Y en el proceso de dónde quieres llegar, tienes que desarrollar tu ruta crítica. Al principio, Trump decía, ese es el peor tratado de la vida y lo voy a tirar a la basura. Es evidente que llegaba un grupo neófito en relación a la importancia del comercio global. Cuando formalmente iniciamos la negociación, puso en la mesa ideas catastróficas. Pero yo sabía que el tiempo era nuestro mejor aliado. Y junto con la ahora viceprimer ministra de Canadá, nos pusimos de acuerdo para poner en la mesa la primera etapa, que era la modernización. Un acuerdo que tenía más de 20 y tantos años de vida, estaba desactualizado. Cuando hicimos el primer acuerdo, no había comercio electrónico. Ahora gran parte del mercado es comercio electrónico. Hay que definir las nuevas reglas de ese comercio. En aquel tiempo las telecomunicaciones no tenían el grado de avance. Entonces nos pasamos los primeros 8 meses de negociación modernizando el tratado. Pero esa modernización tenía un segundo interés: mantener la mesa trabajando al mismo tiempo que con los empresarios nos pusimos de acuerdo para que ellos se movilizaran con actores republicanos más pensantes, el gobernador de Texas, otros gobernadores que entienden la importancia del comercio, para empezar a influir en la Casa Blanca. Por eso logramos en abril del siguiente año un cambio radical. El presidente, aconsejado por unos terribles asesores, Bannon y el asesor de comercio exterior de la Casa Blanca, le recomendaron firmar su carta de salida del NAFTA. Y ese día se movilizaron los aliados republicanos de todo, del Congreso, del Senado, para convencerlo de que sería terrible inclusive para los Estados Unidos. Y logramos entrar en una negociación donde, gracias a la perseverancia y a la claridad de temas, pudimos lograr que en el nuevo tratado se exija más proveeduría hecha en América del Norte. Por eso, ahora que los vientos son favorables, que el COVID les enseñó a los industriales que las cadenas de valor no pueden estar en Asia, que hay que acercarlas a América del Norte, ahora tenemos un tema de que, gracias al tratado, partes que llegaban de Asia ahora tienen que ser producidas en América del Norte. Por eso la demanda por terrenos industriales. En el Bajío, en el norte, y seguro estoy en Jalisco, los parqueros industriales están que no tienen manera de satisfacer la demanda de localización industrial. ¿Cuál es el problema? Que los vientos vienen a favor y las acciones del gobierno vienen en contra. Ahora el cuello de botella es que no pueden abastecer electricidad suficiente, porque no han invertido en la infraestructura de distribución eléctrica. Ahora los problemas es que no tenemos suficiente mano de obra, porque no han sabido invertir y ponerle dinero a los programas de educación técnica. Ahora nuestros problemas es que no le han invertido en la infraestructura logística de movimiento de mercancías. Por eso es fundamental cambiar totalmente el futuro de México integrado al mundo a través de un gobierno que entienda las posibilidades y los beneficios. ¿Vieron el pleito que se echaron Samuel y el gobierno federal de ponerse la medalla de quién trajo a Tesla? Me da risa ese pleito. En Monterrey son medio irónicos mis paisanos y subieron un meme que decía, cuando ya finalmente el presidente aceptó que Tesla se fuera a Nuevo León, dice el meme, qué bueno que le explicaron que Tesla es una fábrica de producción de autos, no de lavado de autos, no necesita agua. Pero imagínense la ironía, imagínense la ironía. Marcelo anda muy contento presumiendo que el futuro es la electromovilidad, pero aplaude a la planta, a las Dos Bocas, cuando le están apostando al auto de combustión. Es ilógico. Va a producir Tesla 2 millones de autos de bajo costo de $25,000 al año. ¿No nos gustaría a todos los mexicanos montarnos en la electromovilidad a ese precio? Sí. Pero ¿dónde está la infraestructura donde nos vamos a conectar a cargar esos autos?
¿Dónde está la modernización de las ciudades? ¿Dónde está el futuro para la producción de baterías? O sea, es como, otra vez, somos bipolares. Hacemos una cosa por la izquierda y decimos otra cosa por la derecha. Déjenme concluir aquí simplemente que el futuro de México está definido por dos cosas en materia económica. Nuestra capacidad de seguir aprovechando la red de tratados internacionales que construimos al norte, al sur con la Alianza Pacífico, que por cierto estaba encaprichado de no entregarla, hasta que finalmente un presidente de izquierda, Boric, le dice, pásamelo a mí, yo me quedo un mes con él y se lo doy a Perú. Me parece infantil el que el presidente haya retrasado por más de 5 meses la entrega de la presidencia de la Alianza Pacífico. Segundo, nuestro nuevo tratado con Europa, que lo dejamos negociado y que no han sido capaces de procesarlo para aprobación. Y tercero, el TPP que nos une con 12 naciones en Asia-Pacífico. México es el ombligo del cruce de logística internacional de mercancías. Esa posición privilegiada nos debe de servir para el siguiente relanzamiento del país. Pero si no hacemos el trabajo interno, nos va a pasar de noche la siguiente temporada y la siguiente época de desarrollo. Y finalmente, en este tema del tratado, hoy publicó un libro Lighthizer, y es algo que yo no había manejado públicamente, aunque Lighthizer era mi negociador contraparte, el que trabajaba para Trump. Un negociador muy experimentado, muy proteccionista porque trabajaba para la industria del acero antes de ser negociador. Y en su libro, que fue publicado esta semana, dice una anécdota, que cuando estábamos en la etapa final de la negociación en su oficina, un sábado 25 de agosto del 2018, estábamos en la etapa final de temas muy importantes. Ya se había anunciado que el lunes 27 iba a haber una reunión en la oficina de Trump para anunciar la conclusión de la primera parte del acuerdo, que era el bilateral México-Estados Unidos. Todavía no estaba listo el trilateral. Pero yo estaba agarrado de las greñas con Lighthizer, porque en el sector automotriz traían esta fantasía de que Trump le iba a poner aranceles del 25% a los autos que llegaran a Estados Unidos de todo el mundo. Y yo le decía que el tratado nos debería de respetar el acceso a cero arancel a México. ¿Por qué? Porque es un tratado de libre comercio. Estuvimos discutiendo y me ponía en la mesa que un producto que somos muy exitosos, las camionetas pick-up, pues que me iba a dar nada más 1 millón de camionetas. Y yo le dije, de ninguna manera, no acepto ninguna restricción, porque estamos invirtiendo en Coahuila y en varios estados más para producir más camionetas pick-up. Y te voy a poner de restricción 2 millones o tanto. Yo no podía aceptar esos términos porque la industria automotriz es la joya de la corona en el sector manufacturero. Somos los 4 exportadores más importantes a nivel mundial y los 6º productores más importantes a nivel mundial. Reventamos la mesa a menos de 48 horas de anunciar el acuerdo y nos fuimos a la embajada. Siempre en las reuniones nos acompañaban 2 pilmamos, así les digo yo, porque los negociadores éramos Lighthizer y yo, pero ahí viendo, no como chinitos porque sí metían su cuchara, el yerno de Trump, Kushner, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, que eran muy amigos. Estaban ahí sentados porque sabían que cada vez que nos agarrábamos a comotazos los negociadores, ellos eran los canales para volvernos a sentar a la mesa. En esta ocasión me levanté, nos fuimos a la embajada y Luis agarra la red roja y marca el número del presidente. Buenas noches, presidente. Informarle los resultados del día de negociaciones. El secretario de Economía se levantó de la mesa y todavía no tenemos acuerdo. Obviamente el presidente estaba tremendamente nervioso. Me dice, te habla el presidente. Señor presidente, a sus órdenes. Ildefonso, me dice Luis que rompiste la negociación hoy en la noche. Le digo, sí, señor presidente, porque en el sector automotriz
no estoy logrando lo que México necesita. Me dice, ¿estás consciente de que si para el lunes no hay anuncio, se me van a ir al cielo los mercados financieros, se me va a ir al cielo el dólar, va a haber crisis económica en México porque estamos anunciando que no nos van a dar los tiempos para firmarlo al fin del sexenio? Y le digo, señor presidente, estoy consciente, pero también estoy consciente de mi responsabilidad de no dejar herido de muerte a uno de los sectores más importantes de la economía mexicana. Y me vuelve a decir, Ildefonso, ¿sabes lo que estás haciendo? Señor, creo saberlo, pero si usted no me tiene confianza, le propongo algo. Le ofrezco mi renuncia y dele la responsabilidad al canciller para que él cierre el acuerdo comercial que usted está dispuesto a cerrar. No aplaudan porque el revire del presidente estuvo cabrón. Me dice, estás amenazando al presidente de México. Le digo, señor presidente, discúlpeme, esa no es mi intención, pero entienda mi lugar, póngase en mi lugar. Como mexicano y como negociador experto, yo no puedo cargar sobre mis espaldas la lápida del sector automotriz. Y ya las cosas estaban muy tensas, colgamos. Yo me fui y me estaba quedando en el Watergate y teníamos un teléfono, porque la red es muy segura, pero teníamos nada más la escucha la Casa Blanca, pero muy segura. Y teníamos un teléfono encriptado, celular, con el cual podíamos hablar. Ya eran como las 2 de la mañana. Y yo sabía, el presidente era trabajaba muy de madrugada. Y le marco, porque me quedé inquieto. Y le digo, señor presidente, ¿entendió lo que estaba haciendo? Y me dice, no, pues que estoy serio. Señor presidente, enfrente de mí estaba el mejor amigo de Kushner. ¿Qué cree que fue a hacer ahorita el mejor amigo de Kushner? Fue a decirle a Kushner que el secretario de Economía de México puso su renuncia en la mesa y que si no se flexibilizaban ellos, entonces iba a haber una lectura terrible. Si el negociador no quiso firmar, es porque las dimos, ¿no? Como vulgarmente se dice. Y por lo tanto hubiera explotado el proceso de negociación. El domingo a las 10 de la mañana me habló Lighthizer, tuvimos una reunión de 2 horas y sacamos todo lo que quisimos en materia del sector automotriz. Sin embargo, Lighthizer tiene mala memoria. Dice que esa discusión fue por otro tema muy malo, que era el tema laboral, que finalmente Morena aceptó en el anexo. Pero tengo 2 testigos de lo que estoy diciendo: el expresidente de México y Luis Videgaray. Lighthizer, yo creo que, aunque es de nuestra edad, un poquito mayor, ya trae el alemán encima, entonces creo que ya se le olvidan un poquito de cosas. Pero bueno, pues esa es la respuesta a las 2 primeras preguntas. Muchas gracias. Pasamos a un bloque profuso, pero que podemos resumirlo de la siguiente forma. Hay un comentario que me resulta interesante, dice, la suma de los partidos en el frente no es una operación matemática, es una fórmula química. ¿Qué hay que hacer? Y se refiere a quienes son parte integral como jerarcas de partido y como aspirantes concurrentes, para que esta fórmula dé un resultado y no se convierta en una fórmula reactiva. La pregunta obligada: ¿vas a registrarte? ¿Vas a fondo? ¿No estás simulando? ¿No te vas a bajar? ¿No vas a negociar algo por estar? Y en el caso de que lo logres, ya dijiste lo que vas a hacer. Pero ¿qué vas a hacer si no lo logras? ¿Cómo sumarás? ¿Cómo generarás unidad? ¿Y cómo coadyuvarás para que la juventud, la sociedad, los gremios y la gente se mantenga unida en favor de un México posible? Bueno, la primera pregunta, está buenísima la analogía de que no es matemática, sino es química. Y de repente sí puede haber reacciones inconvenientes. Pero fíjense lo que ha pasado. Conforme ustedes aumentan su visibilidad y su participación, y me refiero a ustedes
como organismos muy activos en el proceso del futuro de México. Los partidos políticos han poco a poco flexibilizado sus procesos y se han sentado a la mesa para diseñar mecanismos muchísimo más fortalecidos y abiertos. Lo que tenemos que hacer es seguir en ese proceso de participación y de exigencia. Y uno de los elementos que les compartí a ustedes es: no se queden simplemente en la etapa de ser parte responsable de organizar un proceso interno de selección. Ya empiecen a hablar de que quieren ser parte del programa de gobierno de coalición y del diseño del país que queremos. ¿Qué pasa con nuestros partidos? Y aquí mis amigos son muy transparentes como somos todos y muy participativos. A veces en los partidos, por inercia, hacemos consultas para crear propuestas y programas y plataformas electorales y vamos a la receta de siempre. Llamen a los líderes de las organizaciones, llamen a los líderes de los sectores, y entonces terminamos desafortunadamente a veces haciendo simulación. Yo les propongo que cuando el PRI en Jalisco inicie estos procesos de consulta a través del PRI, inscríbanse, aunque en su vida hayan pensado visitar las instalaciones del partido, inscríbanse, porque les están dando la oportunidad de opinar, de que esos procesos no se queden en la rutina tradicional y pongamos en la mesa temas de altísima relevancia y de debate para el futuro de México. Entonces, en primer lugar, nuestra chamba no termina con la organización de una elección. Nuestra chamba nos compromete al diseño del programa de gobierno de coalición. Segundo lugar, yo lo entiendo. Yo a veces quise ser gobernador de mi estado y me enfrenté al cacicazgo de Acción Nacional en Nuevo León, que son 3 amigos que respeto, pero pues son los dueños. Y a la hora de las candidaturas no quisieron la coalición. Y el gobernador independiente le recomienda a un candidato que, si hubiera querido que perdieran, se los hubiera recomendado. Es amigo mío, Fernando Larrazábal, pero no cuenta con la mejor imagen en Monterrey. En el caso de mi partido, yo apoyé al que finalmente fue el candidato y ha sido un funcionario público con resultados, pero Nuevo León lo asociaba demasiado con la figura de uno del gobernador que no es querido en Nuevo León, Rodrigo Medina. Entonces dicen, es que los electores de Nuevo León son pésimos, porque imagínense, primero eligieron al Bronco y ahora eligieron a Samuel, un influencer. Pues entonces, ¿a poco dicen que son muy inteligentes los neoloneses? Y yo los defiendo a los electores de Nuevo León, porque lo que están diciendo los electores de Nuevo León es: si creen los partidos políticos que nos van a ver la cara y a darnos a tole con el dedo, mandándonos a los candidatos producto de los intereses de los partidos, les exigimos que manden a los mejores candidatos que tengan. Y si no me los mandas, no estoy obligado a votar por ti. Me volteo, agarro a este chavo joven, pues que no sé si es bueno o es malo, pero al menos sé que ustedes sí sé, pues que están asociados con cosas que a mí no me gustan. Y entonces Nuevo León por eso así vota, porque no está dispuesto a que los partidos le ordenen si no hacen procesos transparentes de selección de candidatos. Si en Nuevo León hubiéramos sido aliados PRI, PAN, PRD, hubiéramos ganado esa elección. Pero decidimos no hacerlo y la perdimos. Entonces, es fundamental que estemos conscientes del poder de ustedes para poder influir en las decisiones de quién nos debe de representar. La segunda pregunta tiene que ver con mi decisión. A ver, déjenme decirles por qué estoy donde estoy. Me he construido en el servicio público en todas las trincheras. Soy un individuo todoterreno. He estado en los frentes más importantes a nivel de negociaciones internacionales. He estado construyendo la plataforma y el futuro industrial de este país. Impulsé el primer Instituto de Desarrollo de Emprendedurismo, que ahora lo eliminaron. Y he estado a nivel
de gobierno local, de gobierno estatal, y he sido diputado local y diputado federal. He ganado elecciones tocando puertas y tengo la convicción de que la experiencia acumulada la puedo poner al servicio de este gran país. No me tiembla la mano para tomar decisiones. Tengo la certeza de que actuando con honestidad, con sentido común y con decisiones democráticas, podemos sacar a este país adelante. Y sí, reconozco que mi trayectoria no es de un líder populista, simpático, que cuenta chistes y que se come las orejas de la sonrisa. Pero hoy el país no necesita comediantes, hoy el país no necesita payasos. Lo que el país necesita es gente seria, que esté dispuesta a jugársela. Son muchos los comentarios, les haré entrega para que tienen ahí el nombre, el correo y el teléfono. Pueda ser tan amable en dirigirte directamente a ellos. Hay algunos que me parecen importantes, de temática. Quizá en forma breve pudieras expresar algunas ideas sobre estos temas. Cobertura en salud y educación. Cómo lograr inclusión plena y más aún el apoyo a las personas con discapacidad y problemas de salud mental. Insisten en el tema del arancel al maíz y el impulso al sector agropecuario, que el campo está muriendo. Opinión sobre la Agenda 2030, ya que eres provida. Eres provida, y tu opinión de la Agenda 2030. ¿Hay algún riesgo de que en una loquera de las que le ocurren frecuentemente, el presidente ordene que se expropien los capitales en los bancos? ¿Y qué hacer para evitar de hoy a que el cambio de gobierno que se confía exista, se evite que el presidente que está enfermo de salud mental haga tonterías y destruya a México? Y finalmente, ¿cómo impulsar desde lo local, acabar con el centralismo y hacer un México posible más democrático desde el federalismo? Son todas. Gracias. Muy bien. Creo que sí, ya se acabó. Bueno, voy a tratar de ir rápido con cada una de estas preguntas. El arancel del maíz que me faltó contestar es típico de lo que hace el señor presidente. Él empezó con lo que retóricamente una buena parte de los radicales de Morena han traído ancestralmente. Y dicen que en México no debemos de sembrar maíz genéticamente modificado. Y hoy en México no se siembra maíz, excepto autorizaciones en campos experimentales controlados. Es muy debatible el tema. Pero el presidente dijo hace más de un año que él iba a prohibir las importaciones de maíz vulgarmente llamado transgénico, es igual genéticamente modificado. Para saber de lo que estamos hablando, si usted se come un mango ataulfo, el mango ataulfo es genéticamente modificado. Entonces, el nombre de transgénico como que nos aterra. No es más que el experimento de la elaboración de un producto que pueda resistir sequías, que pueda resistir plagas y que pueda dar más productividad por hectárea. Pero está bien, el país ha sido cauteloso en entrar a producción. Pero en importación no había restricciones. Y el presidente primero dijo, se va a prohibir. Pero a diferencia de lo que les quiso hacer en el tema energético, no se dio cuenta
que se metió con un sector altamente politizado en Washington. No es lo mismo que Biden haga negociaciones de fichas en el tema del panel de energía para que el gobierno mexicano le haga su tarea sucia de recibir a migrantes de otros países en el territorio mexicano, a que se haga aguaje con esta amenaza de que no iban a dejar maíz. Los estados que conforman el cinturón del maíz, Iowa, Arkansas, todos esos, son estados swingers en la elección de Estados Unidos presidencial. Pueden dar campanazo demócrata-republicano. Y acuérdense que por el sistema de colegio electoral, el que se lleva un voto más, se lleva todos los votos del colegio electoral. Entonces, Biden no se puede hacer guaje. El poder de la área maicera es fuerte. Entonces, el presidente, a través de Raquel Buenrostro, bailó el pasito de Michael Jackson para atrás, ¿no? Y ya quitó, digo, no, me refiero nada más a aquel que se vaya a usar para consumo humano, no aquel que se usa para el ganado o las gallinas o las actividades industriales. Y la pregunta que uno se hace es, a ver, o sea, no quieres que la gente lo coma en forma directa, pero sí aceptas que la gente se lo coma en forma indirecta. Y entonces ahora nos sale con otra cosa que es de risa. Dice, vamos a ponerle arancel al maíz blanco de importación y de exportación. Somos autosuficientes en maíz blanco. Los únicos productores mundiales a veces tienen excedentes es Sudáfrica. Es simbólico. Le gusta tomar simbolismos como el maíz, que es la planta identidad de México, para llegar a sus segmentos electorales. Lo que está diciendo innecesariamente raspa nuestros compromisos en el tratado, porque económicamente no tiene ningún efecto. Y la otra pregunta que yo le haría es, ok, les estás diciendo a los tortilleros, no usen maíz transgénico, pero vete a un Walmart, a un Soriana, hay 600 productos alimentarios que usan derivados de maíz transgénico. Entonces, ¿qué? ¿También vas a ir a prohibir en los anaqueles la venta de cereales, la venta de bebidas que utilizan fructosa? Entonces, es incongruente como todo lo que hacen. Y solo ponen agravantes en este tipo de temas. Segundo, el tema de la cobertura en educación, la cobertura en salud. Empiezo por un tema que es muy relevante. Tenemos una crisis, un desastre nacional en el tema de salud mental. Tenemos un descuido absoluto. El número de familias de escasos recursos, con niños con discapacidad, con niños con autismo, con niños con síndromes, está aumentando. Y nadie está extendiéndoles una mano para la conducción. La cantidad de adultos con temas de esquizofrenia, donde los familiares no pueden con la carga que tienen, donde no hay sistemas de apoyo para el cuidador para que pueda dedicarse a la atención del familiar y no tener que ir a buscar el recurso para sostenerse. Traemos una crisis que afecta, mínimo directa o indirectamente, a más del 8% de la población de México. Ese es un tema de abandono que debería de llevarnos a una reflexión muy profunda. Lo poco que se hace desde el altruismo de la sociedad civil. Traemos una bomba de tiempo en las manos. Tenemos que dedicarnos de lleno y con toda intensidad a poder crear institucionalmente lo necesario para atender esos temas. En temas de salud, es muy sencillo. Cuando yo fui a la primaria, tenía en mi salón un grupo, y a mí me da mucha envidia cuando ustedes, amigos míos que fueron a colegios, hacen reuniones de la generación de la secundaria o hacen reuniones de la generación de la primaria. Yo digo, qué padre, ¿no? Que se sigan viendo. ¿Qué pasa con mi primaria? Pero también me siento orgulloso de ello. Que yo compartía mi pupitre
hijo de un pequeño tendero, con una niña que era hija de una trabajadora doméstica en la colonia vecina, un niño que era hijo de un albañil que construía en el vecindario. Esa experiencia es una experiencia que te forma como mexicano. Yo no creo en la privatización de todo. Creo que hay cosas que fundamentalmente tienen que construir la identidad de quienes somos, de enseñarnos que el México nuestro es un México diverso y que tiene que ser incluyente. Como toda familia con movilidad, mis sobrinos fueron al colegio americano porque mi hermano es empresario. Y mis sobrinos tienen una visión seria de sus retos, pero distorsionada de la realidad, porque no tuvieron la experiencia de crecer en un mosaico diverso, de entender lo que este país pasa. La educación pública tiene que ser de calidad, porque es la que nos da el piso parejo para poder salir adelante a todos. Y por eso creo firmemente en que tenemos que revalorar la profesión del maestro. Tenemos que tener salarios dignificados para los maestros, pero también tenemos que mantener estrictamente la calidad de la docencia. Premiar a aquellos maestros con esmero y con dedicación. No hay cosa más triste que un niño que nace en la montaña de Oaxaca y que no tenga la buena fortuna de que el maestro rural que le tocó sea un maestro rural. O el niño que nació en Veracruz y el maestro que le tocó no estudió para maestro, sino su mamá le heredó la plaza de docencia. Ese niño ya lo desgraciaron para toda la vida, porque los elementos de fundación fueron distorsionados. Entonces, tenemos que rescatar la calidad de la educación y tenemos que garantizar desde el arranque el piso parejo para todos. Y en salud, un pueblo que no tiene salud es un pueblo que no tiene futuro. Y en ese tema, además de la salud mental, que es fundamental, tenemos que hacer el esfuerzo. La gente sufrió las consecuencias terribles de la pandemia y hoy está sufriendo las consecuencias terribles de un sistema de salud que no da soluciones. Es obligación de todos los mexicanos tener un sistema de salud que funcione. No aspiro a hacerlo como Holanda o como Dinamarca o como Suecia, pero aspiro a tener un sistema de salud donde la gente no se muera por falta de atención o por prácticas deficientes de los servicios de salud del sistema público de bienestar. No sé si escuché mal, mencionaste algo de Provida. Ok. Déjenme ser muy claro, para que no haya expectativas equivocadas. Cuando se conforma un gobierno de coalición de diferentes vertientes, vamos a ponernos de acuerdo en el tipo de país que queremos, en el sistema de educación pública que necesitamos, en la cobertura del sistema de salud. Y algo ustedes traen en la mente y no puedo evadirlo. ¿Cómo le vas a hacer para cumplir con todos esos ideales de fortalecimiento? No nos hagamos guajes. Tenemos que fortalecer la capacidad del Estado mexicano de recaudación. Somos el país que peor recauda en la OECD y en el contexto latinoamericano estamos por debajo de Chile, de Brasil. ¿Por qué nos quedamos estancados en una recaudación tributaria muy débil? Por dos cosas. Primero, porque perdimos credibilidad frente al contribuyente. El contribuyente duda de que lo que paga sea empleado correctamente. Y tenemos el lema popular de que se lo robe un político a que me lo ahorre yo, me lo ahorro yo. Por lo tanto, tenemos el incentivo, bajo muchas condiciones, de tratar de reducir nuestras cargas fiscales. Primer elemento, transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Segundo elemento, no hay que cobrarles más a los que siempre pagamos. No hay que cobrarles más al pequeño y mediano empresario. No hay que cobrarles más al profesionista asalariado. No hay que cobrarles más a los médicos.
hay que cobrarles más a las grandes empresas. No les tengo que platicar, ustedes lo ven en los diarios, vivimos llenos de litigios de grandes empresas que no quieren pagar sus impuestos. Los grandes contribuyentes tienen que asimilar su responsabilidad. Segundo, el combate a la informalidad. Tenemos la mitad de la economía, más de la mitad de la economía, que no pasa por el sistema formal. Y hay dos vías para combatirla. Una gran parte de la informalidad se genera en la venta de lo ilícito. Mercancías robadas en Tepito, combustibles robados en el huachicoleo, todo lo que tiene que ver con el robo de productos y mercancías. Ya se fue. Ya está. Ahí no hay que perseguir al puestero de Tepito. Son contadas las bandas, ya sabemos, que manejan el robo de cargas en México. Se requiere limpiar a las fuerzas del orden de la infiltración que tienen de las bandas criminales y se trata de tener capacidad y tecnología para poderlas combatir. La segunda fuente de lo informal es el mal diseño de políticas públicas. Les doy un ejemplo. Un trabajador que tiene dos ofertas. O lo contrata un empresario que hace cocinas empotrables, él es experto en montar cocinas, o trabaja por su cuenta informalmente. Si va y chambea con el empresario cocinero, le va a pagar, por decir, 100 pesos el día. Eso obviamente es mucho más. Pero de esos 100 pesos de costo laboral, el empresario le tiene que quitar 30 pesos para pagar el IMSS, el IMSS, el Infonavit y todas las prestaciones que corresponden por obligación al trabajador. Cuando el trabajador quiere hacer efectivo esa contribución, va al IMSS y no hay consultas. Va al IMSS y no hay recetas. Se forma en el Infonavit y quién sabe cuándo le va a tocar la casa. Entonces, en su mente, él está perdiendo 30 pesos de cada 100 que se van en la burocracia y que si bien va a rescatar 10, es mucho. Mientras que si se va al sector informal, él toca puertas, lo contratan y a lo mejor se va a ganar los mismos 100 pesos. Pero esos 100 pesos los controla él. Y él sabrá que si con los 30 va a la farmacia del ahorro, va a una consulta o compra blocks y cemento para autoconstruir su casita. Todos los incentivos del sistema hacen más propensa la informalidad. Por lo tanto, tenemos que rediseñar el sistema de beneficios para que haya más atractividad para los trabajadores. Entonces, es al fin del día nuestra capacidad de diseñar buenas políticas públicas para resolver esos temas. El tema de Provida. Es muy importante entender que el compromiso de un gobierno de coalición va a llevarnos a comprometernos en objetivos económicos, el sistema de educación pública, pero no va a incluir temas que debe de respetar en la creencia y los principios de los individuos. El Frente Amplio por México no puede incluir temas pro vida o derecho y respeto al cuerpo de la mujer, porque en el momento donde nos metamos con esos temas, nos estamos metiendo con las creencias de ustedes, con los valores de ustedes, y en ese momento nos vamos a empezar a dividir. No es lógico que metamos una agenda que tiene que ver con las decisiones personales y los valores de la gente. Así es que no arriesguemos la alianza para introducir esos elementos de la agenda. Y finalmente, el tema del federalismo. Sin duda necesitamos un fortalecimiento del sistema federal. Sin duda, hoy estamos padeciendo el extremo de la concentración. Y sin duda tenemos que hacer una reingeniería absoluta
del poder de los estados y sus libertades. Porque hoy estamos padeciendo el favoritismo de un gobierno federal que se ha doblado a gobernadores priistas, ha doblado a gobernadores panistas, porque los estrangula económicamente. Y al no tener los estados fortaleza, no tienen la libertad de responder a sus propios ciudadanos y electores. La construcción de un sistema federal que implica responsabilidades con mayores capacidades para los estados de actuar, tiene que ser una realidad en el futuro federalista de México. Creo que la alianza debe poner en la mesa una nueva construcción del federalismo mexicano. Muchas gracias, Ildefonso. Me permito hacerte entrega del cúmulo de papeletas para que puedas dar el cauce necesario. Voy a contestar electrónicamente las preguntas, pero les quiero pedir un compromiso. Pregunta contestada, alta dada en la plataforma para las 150,000 firmas. Y ustedes que son un grupo tan, déjenme hacerles una reflexión. No desconozco el gran entusiasmo que despierta mi amiga Xóchitl Gálvez, no lo desconozco. Porque es una mujer, antes de que ella entrara, el mejor ejemplo de cultura del esfuerzo era yo. Pero Xóchitl dijo hasta un lado que ahí te voy, porque ella empezó todavía más abajo, con circunstancias más difíciles. Pero déjenme darles un razonamiento por qué no se deben. Xóchitl va a conseguir las 150,000 firmas, pero no se desborden sin distribuir sus firmas más emparejadamente para que vayamos un grupo de gente que acuerpemos el proceso y compitamos en la recta final. Si la dejamos muy solita, ya vimos cómo la empiezan a madrear en las mañaneras, y aguantar el vendaval no es fácil. Entonces, cuando ustedes piensen a quién le van a dar su respaldo, piensen estratégicamente, porque además no solo estamos buscando la líder o el líder del proyecto, estamos buscando el equipo. Y va a ser parte de esa decisión que ustedes van a tomar de cómo van a balancear el grupo que avanza hacia la final. Tengan la seguridad de mi parte que si al final no voy a tener el honor de dirigir este país o la contienda por la presidencia, yo me voy a sumar al ganador de este proyecto. Pero eso quiere decir que voy a llegar hasta el final en la competencia. Dando continuidad al protocolo de clausura, pediremos a nuestra compañera Isabela Calderón Yavelli que nos haga el servicio de hacer la entrega del reconocimiento oficial, y posteriormente al compañero Eric Brandon Palacio Sánchez realice la clausura del evento, y a los compañeros del comité que pasen al foro para la foto. Por parte de la agrupación Confío en México, se honra en expresar el pleno reconocimiento al diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal, al habernos brindado su documentada visión y propuestas en el marco de la conferencia denominada Un México Posible. Doctor Salvador Cosío Gaona, presidente; ingeniero José Luis Moreno Rojas, secretario general; ingeniero Pablo García Arias, delegado estatal en Jalisco. Muchas gracias. Estimada concurrencia, tengo el honor de declarar clausurados los trabajos de esta magna conferencia brindada por el diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal, velando porque todo sea por el bien de México. Muchas gracias, excelente tarde, un placer.